Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Hecho Maldito, el podcast semanal de análisis de la actualidad política de la República Argentina. Yo soy Juan Gentile, estoy junto a Poli Sabatés, a Mili Pioletti. Hoy hemos invitado a Majo Castells, economista. Hola Majo, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, y nunca mejor elegida la invitación porque la agenda es recontra económica. Estamos a horas de que nuestro nuevo casi ministro de Economía, presidente, ya no sé cómo decirle, a Scott Bessent, la figura del Tesoro de Estados Unidos, a través de la cual nos enteramos de las novedades, ¿no? Antes que por nuestros propios funcionarios, decía a pocas horas de que haya anunciado a través de la red social X la confirmación del swap de monedas con la Argentina y sobre todo algo que es una novedad en términos históricos, no solamente coyunturales para la Argentina, que es la compra de parte del Tesoro de los Estados Unidos de moneda argentina. Intervino en el mercado de cambios, algo que pasó, no sé si 3 o 4 veces en la historia del mundo. Creo que fue un terremoto en Japón, que Estados Unidos salió a intervenir en el mercado de cambio. En otras ocasiones de esas características excepcionales, por supuesto en la historia argentina es único, nunca pasó que otro país intervenga en nuestro mercado de cambios así de una forma intempestiva. Bueno, esto es una novedad, por supuesto, muy importante que vamos a tratar de comprender a lo largo de este capítulo y sobre todo, bueno, primero qué es, porque todavía no se conocen los detalles del swap, ¿no? De cómo va a ser ese acuerdo, cuándo se puede activar, cuándo no. Bueno, en fin. Y sobre todo si esto cambia el escenario, ¿no? de la República Argentina, como le gusta decir a los analistas economistas, un game changer. Si eso no es un game changer, si este puente o stand-by, como también le pueden llegar a decir en estos días en los análisis, va a alcanzar para que el gobierno llegue a las elecciones del 26 de octubre en otro clima respecto del que venía atravesando en los últimos meses, que era, por supuesto, muy negativo, de muchas preguntas, de mucha fragilidad, sobre todo, no solamente en materia de la gestión económica, sino también en términos políticos y en términos de legitimidad popular. La última vez que hubo un game changer fue hace unas semanas, que fue el presidente en una reunión con Donald Trump, duró 3 días. Por supuesto que ahora estamos todos medio te quemaste con leche, ve la vaca y llora. Estamos todos diciendo, bueno, ok, los mercados, los actores de las consultoras están diciendo muy bien, vuelve la confianza, el lunes baja el dólar, baja el riesgo país, bueno, y todos estamos diciendo, ok, vamos a ver si se sostiene. Ya venimos como comiéndonos la curva con que viene Estados Unidos y nos salva las papas y cambia la cosa y dura un poquito. Y además, bueno, Estados Unidos tiene un frente interno bastante complicado con esta decisión que está tomando. Está muy cuestionado en la propia política estadounidense. La pregunta sobre si se van a sostener las bandas cambiarias post elecciones. Ayer Scott Bessent hizo un tuit bastante sugestivo. Incluso habló explícitamente de las elecciones. Confiamos que el gobierno va a hacer un buen trabajo en las elecciones. Reafirmó lo de las bandas cambiarias, dijo también es adecuado, buscando calmar las dudas respecto de si el gobierno tiene que cambiar el esquema de bandas ya o después de las elecciones. Bueno, estamos en días como muy movidos, ¿no? En la Argentina. Vamos a tratar de entender un poco de qué se trata esta novedad y qué se puede esperar de acá para adelante. Te sumo solo un dato al resumen que acabas de hacer de la novedad de ayer, que obviamente es la noticia del día y de la semana, pese a que es la misma semana del Movistar Arena, de Esper, de Karen Reichardt, de Santilli, de la no reinversión de boletas, de la condena a los autores materiales del atentado a Cristina, pese a que es la semana de todo eso, es uno de los datos del día porque obviamente cambia. No sé si cambia lo inmediato, aunque las acciones ya subieron, como decís vos, hubo movimientos, sino que puede cambiar para adelante. El dato que te sumo es Scott Bessent diciendo Milei se comprometió a sacar a China de la Argentina. Que era un poco la pregunta de qué es lo que qué es lo que entregamos, ¿no? O sea, que Estados Unidos da todo esto, qué es lo que se entrega a cambio. Un Milei hace unas semanas, o un Caputo, yo no recuerdo, tampoco sé si importa cuál de los dos fue, diciendo no hay nada a cambio, no vamos a entregar nada, es un apoyo por el apoyo en sí. Bueno, no era un apoyo por el apoyo en sí. Sale Scott Bessent diciendo concretamente en esta pelea hegemónica que tiene con China y con el Asia creciente, Argentina va a sacar, Milei se comprometió a sacar a China. Entonces vos preguntas, ¿es algo que cambia el tablero? Lo preguntaba más de acá a octubre, el escenario interno, pero podría ser algo que cambie más grande, a más largo plazo y de forma más concreta porque, bueno, China es socio comercial importantísimo, primero de la Argentina, y además por la dinámica del mundo sería
muy relevante que un país como la Argentina, en el lugar que tiene en América Latina y en el mundo, corte un vínculo que tampoco puede, digo así tan fácil, o sea, pero bueno, no quiero dejar de decir ese dato porque creo que la pregunta hasta acá fue qué es lo que va a entregar Argentina, qué piden a cambio, se especulaban con muchas cosas, yo no creo que quede solo lo de China, y lo de China es central. Sí, totalmente. Para quien se lo perdió, el tweet de Scott Bessent, ya que sumás lo de China, repasemos rápidamente, así ya nos dedicamos a analizar. Dice explícita, porque además después dio una entrevista en Fox News, era tarde en la Argentina ya, pero fue noticia de los primera noticia de todos los portales, a la noche, a la medianoche del jueves, pasando a viernes en la previa del feriado de la Argentina. Pero bueno, planteó. Argentina se compromete a sacar a China de la Argentina, es un aliado estratégico para Estados Unidos, ahí ingresa toda la trama geopolítica, que es la que venimos también mirando con atención en estos días. Reafirmó, como decíamos antes, la banda cambiaria y afirmó también la expectativa de que esto impacte en el proceso electoral en los próximos días. Bueno, Scott Bessent y Estados Unidos jugando con mucha fuerza en la coyuntura argentina, ¿no? Totalmente, y sobre eso, digo, no olvidarse también, digo, uno puede analizar el swap de Estados Unidos y demás, pero en un contexto de un gobierno que interpreta este tipo de acciones como éxitos, ¿no? Que no son más que tomar deuda, ¿no? Y de dejarse, dejar que Argentina reciba una injerencia directa de otro Estado, digamos, un equipo libertario que odia al Estado, que el Estado es el pedófilo, que no sé qué, etcétera, etcétera, deja que otro Estado se meta, o sea, otro Estado está muy bien, pero el Estado argentino no puede existir. También evaluando que de repente cuando comenzó el gobierno de Javier Milei, el Banco Central era un pecado y había que quemarlo, y ahora es importantísimo y nunca se quemó. De hecho, bueno, la comitiva de económica que estaba en Estados Unidos esta semana, además de Toto Caputo, incluía también a Bausili en esas reuniones. Durante una semana y pico no hubo nadie del equipo económico en la Argentina. La economía de la Argentina se estaba debatiendo en otro país, en otro estado, bajo las reglas de otro estado. Y si bien es cierto que entiendo yo que el Tesoro de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, tiene este fondo de estabilización, o sea, existe este fondo de estabilización para intervenir en los países de esta manera, en estos casos, sí que es inédito, ¿no? El tipo de injerencia que va a tener Estados Unidos respecto de la Argentina. Y esto que mencionaba Poli, Guillermo Franco también dijo que no era tan así el hecho de sacar a China, que no habían querido decir eso, pero ahora lo que sucede también es que la economía argentina está a merced de dichos de Scott Bessent, que Scott Bessent también es un trader, también es Toto Caputo de ellos, digamos, también se está dedicando a eso. Bueno, viste que lo dijo, tengo una vida entera comprando barato y vendiendo caro. Bueno, eso iba a mencionar. Él dijo, en Argentina estamos comprando barato, vendiendo caro. Eso es terrible para la Argentina. Digo, es tremendo saber que estamos vendiendo algo barato, que todavía no sabemos qué es lo que estamos vendiendo barato, si son estos nuestros yacimientos, si son nuestros recursos, si, digo, no lo sabemos, y quedamos en el medio de una carrera comercial que tiene que ver también con el deseo de Milei de dolarizar, ¿no? Digo, por alguna razón a la gestión Trump le interesa mucho introducir el dólar en la Argentina, correr al yuan como moneda mundial, que es algo que empezó a suceder. Digo, también ahí hay una competencia de monedas entre ellos dos, en cuál es la moneda en la cual se van a hacer los intercambios comerciales internacionales. Yo no subestimaría, digamos, el interés que está teniendo hoy Estados Unidos respecto de Javier Milei en la Argentina. Porque es eso, no tiene un interés solo en la Argentina, tiene un interés de Javier Milei en la Argentina. Y sumo una cosita más, y ahí la dejo hablar a Majo. Esta semana con el Movistar Arena, como bien mencionaba Poli, que fue bueno, después lo hablamos, no sé ni qué palabra ponerle, surgió mucho estos análisis de qué pensará el mercado, qué va a pensar Scott Bessent si ve esos videos de Milei con 7 camperas, gritando, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiendo a pensar que lo ven como algo positivo porque ven que es un factor ultra vulnerable. O sea, que podés vulnerarlo tranquilamente. Que si el presidente del país en donde estás queriendo meterte hace este tipo de shows y se lo ve tan desequilibrado, es mucho más fácil meterte en el bolsillo a su economía.
Así que nada, dejo ahí abierto el tema Movistar Arena también para que pensemos las esquirlas de ese show para dónde saltaron, pero bueno, quería darle la palabra a Majo, que es la economista de la mesa. Bueno, ¿qué estás viendo, Majo, de todo esto? Bueno, de vuelta, gracias por la invitación, me encanta. Además es uno de los streaming más viejos, ¿no? Hace mucho que están. Sí. Sobre todo somos viejos. No, vi No stream, pero sí viejo. 11 años, 11 años. 11 años. Sí. O sea, pero fueron pioneros zarpados. Sí, en realidad fue programa de radio durante muchos años Ok. y hace ya varios estamos en Claro, claro. formato podcast. Ya llegaremos al stream, no sé, es un debate abierto al interior de Ok, este un podcast, grupo. claro, dije stream, está mal. Claro, no Sí, salimos, es como que resistimos en a la el- modernidad. Sí, en el mundo de solo el audio, pero Sí. qué sé yo, por momentos nos impulsa ya la época a tener que poner la caripela, no sé. Sí, bueno, hay que producirse más, es una fiaca, ¿no? No hace falta. Totalmente. Hay que decir, se puede decir cosas inteligentes sin que te vea. Estamos en chancletas Vamos, ahora. no, que nadie vea. sí. Bueno, pensaba algo, ¿no? Pensaba varias cosas, porque nada, qué intensidad. Lo primero es qué intensidad ser argentina, vivir en Argentina y que te importe todo esto. Es un montón. Lo segundo es, bueno, esto que decía Mili de que festejan como grandes logros cada espaldarazo, cada gesto de Estados Unidos o de lo que sea. Bueno, no habla más que una y otra vez del fracaso del modelo argentino. El fracaso del modelo de Milei, de Caputo, de Sturzenegger, de Bausili, de todo el equipo económico. Me parece que eso lo podemos historizar un poco más de los 2 años a esta parte, pero cada vez alcanza para menos lo que logran. Fue una primera devaluación, fue un blanqueo, fue el préstamo del Fondo Monetario Internacional, fueron artilugios con los repo y no sé cuánto, fue ahora sacar de la galera la baja de las retenciones, el regalo de las ¿Hace retenciones. cuánto? Nada, ¿cuánto? 3 semanas, Sí. no sé. Y en abril la plata del fondo. En abrir la plata del fondo, digo, puedo historizar un poco mejor si quieren y profundizamos, pero de vuelta es una, y cada vez se va más rápido. Digo, cada vez son dólares que vienen a la economía argentina o respaldos que intentan sostener un tipo de cambio, porque si hay algo que no es este gobierno es libertario, digo, en términos económicos, intervino como nadie en el tipo de cambio y en el salario. Digo, no nos olvidemos, como no quiero ampliarme mucho, por lo menos en esta primera intervención, pero me parece que ahí hay cosas para ver de, bueno, es el fracaso inmediato. Y lo que me parece que es una novedad, eso sí, es que, ¿qué fue lo que pasó ayer? Porque es muy interesante cómo es la cronología hasta por horas. Hasta ayer a las 2 de la tarde, y tengo una anécdota que Poli me vio en redes, yo me fui el fin de semana a Uruguay con amigas e hicimos cuentas, ¿no? De quién puso no sé cuánto. Hicimos la cuenta de lo que habíamos gastado en dólares al tipo de cambio de las 11 de la mañana, 12 del mediodía. Bueno, eran 1.500 pesos, ¿no? Estaba tocando, vos te metías en el Santander y comprar $1 te costaba 1.500 mangos. En un momento el Tesoro de la Argentina se queda sin dólares. ¿Qué dólares? Los dólares que había conseguido de los $7.000 que le liquidaron las exportadoras anticipadamente. Entonces había manoteado ahí unos $2.200 que no se sabe bien cómo intervino, porque a diferencia del Banco Central no son datos públicos. Entonces el Tesoro había estado interviniendo con 400 palos, 250, bueno, venía acumulando, se había quedado sin. ¿Con qué? Mientras tanto Caputo en Washington, ¿no? Con los memes de comiéndose una dona y haciendo como un turismo en Washington DC. Pero mientras tanto, Argentina, el Tesoro argentino sin dólares. En ese momento sale el Tesoro argentino con un eufemismo notable, de una creatividad importante de decir, compramos pesos. ¿Qué quiere decir comprar pesos? Sí. Vender dólares. El Tesoro estadounidense. El Tesoro estadounidense hizo lo que ya no podía hacer el Tesoro argentino, que era vender dólares. Ujú. Se quedó sin dólares el Tesoro argentino y salió el Tesoro yanqui a vender dólares, interviniendo, bueno, en una pérdida de soberanía, digamos, raro. O sea, como obviamente como un jugador más, pero raro. No se sabe tampoco por cuánto, pero hasta las manos el gobierno de Estados Unidos con Argentina, ¿no? Mm. Me parece que también esto de, ahora se empieza a hablar de Scott Bessent y demás como otro trader, digo, como fue Caputo, el símil que tenemos ahí, y hay quienes dicen que en realidad lo que está haciendo es garantizando que se puedan ir a un dólar barato los fondos de inversión, que también tienen la bandera yanqui, digo, el capital financiero internacional en su conjunto. Y que son amigos, Y aparentemente. que son amigos y que tienen relaciones y que tienen historia, porque ves, no sé, había trabajado con
me olvidé de cuál de los estos. Algún fondo. Alguno de esos. Sí, sí. Uno de esos. No, pero ahora se me fue, me sale Soros, pero no. Te va a salir en la... Me va a salir, mañana. obvio, sí, espero que sea hoy. Bueno, pero digo, no importa, garantizando y además también ahí con unas cosas absolutamente contradictorias, porque por un lado a Argentina se le viene diciendo desde hace un montón tener que juntar dólares y de vuelta, ¿para qué juntar dólares, no? Porque se escucha mucho, Argentina tiene que acumular reservas. ¿Por qué le importa tanto a Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional, bueno, al mercado que junte dólares? Porque cada dólar que Argentina, que el gobierno argentino vende, dilapida, no sé, en sostener el tipo de cambio para que la inflación no se desbarranque, para darle un viaje, para que me vaya a Uruguay el fin de semana. Fue muy pobretón eso, pero bueno, es un dólar menos que tiene la Argentina para pagar la deuda. Viste que un poco la línea de lo que uno pudo escuchar en las últimas horas no es nueva deuda, es otra cosa, por eso no pasa por el Congreso, es un intercambio de monedas. Bueno, ¿cómo entender eso? El ¿Es swap, nueva deuda o no? efectivamente el swap, estrictamente hablando, no es nueva deuda. Ahora, si es un respaldo que si lo usás se convierte en deuda, digamos. Vos vas a tener ahí a disposición 20.000 millones. Y la intervención de que el Tesoro Yanqui ahora tenga pesos argentinos, bueno, claro, es muy lindo cuando compra, cuando mete dólares. Ahora, el día que quiera vender los pesos argentinos, ¿no? Y llevarse los dólares, ahí vamos a estar en otro problema, porque así como ahora vino, estabilizó y ayer contaba, ¿no? Que a las 11 de la mañana el dólar estaba a 1.500 y cerró a 1.450, digamos, bajó significativamente, subieron las acciones, los bonos, qué sé yo, por esta intervención. Bueno, cuando haga lo contrario, también empieza a desestabilizar por todos lados. Me parece que Estados Unidos está coqueteando todavía con no dar plata fresca y dar señales y que esas señales sean suficientes. Pero mientras tanto lo que más pide es que voten al gobierno de Javier Milei. Y acá viene algo que es circular y con esto dejo esta parte. Y es que, claro, fracasa el modelo, por lo tanto pierde las elecciones y después dicen que pierde las elecciones porque no lo votan. Y entras en una que decís, pero esto es distópico directamente. O sea, haces todo un desastre porque podríamos hablar también un rato de la economía real que tan olvidada está. Pero yo pensaba, ¿no? Como reflexión final, Estados Unidos le hubiera ahorrado un montón de problemas a la Argentina si en vez de estar especulando y jugando con qué mete y qué no, hubiera metido, qué sé yo, 5 empresas a producir algo, metiendo inversión extranjera directa. Bueno, lejos de eso, los últimos 2 años de Milei, o sea, estos 2 últimos años del gobierno de Milei, hubo desinversión extranjera en la Argentina. Aun cuando lo comparás con los últimos años del gobierno del Frente de Todos, que tampoco era manteca para tirar al techo. Entonces, digamos, el escenario general es como tristísimo en términos de la realidad. No cambia la producción en la Argentina en nada. Y cada vez, bueno, o tenés deuda, o como dice Juan, efectivamente, esto estrictamente no parece ser o no es un nuevo endeudamiento. Hay que ver hasta cuándo, hasta que le den, hasta que los mercados a esto les resulte suficiente, ¿no? Ahí se me ocurre hacerte una pregunta, Majo, porque sos la economista presente. Tengo entendido que la idea, digamos, del swap con Estados Unidos es progresivamente rechazar el swap que tenemos actualmente con China. Sí. De ese swap ya hay plata gastada. Sí, Esa plata hay que devolverla. Sí, hay que devolverla. O sea, ahí tendría que estar dispuesto Estados Unidos a poner 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares para devolverla a los chinos. No es tan fácil. Y además, en términos también a lo que estaban diciendo ustedes, creo que vos, Mili, digamos, tampoco es muy estratégico ponerte de aliado con la potencia más en decadencia y abandonar digamos, el acuerdo, porque no es solamente una cuestión del swap de China. Yo no digo que un imperio sea mejor que el otro, no me voy a poner a discutir eso, me excede completamente. Lo hemos hablado acá también, esto de que no es que China son los más buenos del mundo y Estados Unidos son los malos. Estrategia Exacto. comercial geopolítica. Pero la estrategia inteligente es, en todo caso, tener Con contacto los- con todos, digamos. Sí. Más cuando sos un país Estados Unidos compite con emergente, Argentina en totalmente. términos de su producción, lo que exporta y demás. Entonces es abandonar a la potencia que es complementaria económicamente con la Argentina y subsumirnos a la Bueno, voluntad de la que compite. Termino con esto. Besen diciendo, porque por un lado están los que dicen, no, Argentina tiene que acumular dólares, para lo cual es inevitable pensar en un cambio de régimen monetario, es decir, una devaluación, dicho en criollo. Y de repente Besen diciendo, se va a fortalecer el peso argentino, y vos decís, ¿por qué se va a fortalecer? Y además,
¿qué ventajas tendría? Bueno, una ventaja que tendría es sí para Estados Unidos, que Estados Unidos no es, digamos, en esta competencia de Argentina o de sustitutos que son, digamos, Argentina, las economías de Argentina con Estados Unidos. Bueno, claro, es dejar un competidor en el camino, digamos, con una moneda tan apreciada que beneficia a muy pocos. Creo bueno, Majo hablaba recién del frente, o sea, qué pasa en la economía real. Y esta semana hubo datos que los quiero leer porque pintan un poco qué está pasando adentro. Vos decías también, Genti, Estados Unidos tiene un frente interno complicado porque está debatiendo presupuestariamente todas sus dependencias, se apagaron la semana pasada y le está prestando plata. Bueno, a nosotros también nos está pasando eso. Datos de industria de esta semana cayó 4,4% interanual en agosto, 4,4% interanual, y en septiembre había aumentado, en septiembre aumentó 0,6% respecto a agosto, pero con una caída interanual muy importante. Cayó todos los rubros, todos los rubros dentro de la... todo para abajo. Construcción también, dinamizador del empleo, subió 0,4% interanual, pero en agosto del año pasado había tenido una caída de 26,4%, o sea, no recupera, pero ni por lejos, ni cerca, lo que había sido la caída tan importante del primer año. Y esa es la foto, esa es la foto real, esa es la foto porque cuando, no sé, hacemos mucho la pregunta de, bueno, esto de Estados Unidos ayuda a las elecciones, ayuda a ganar las elecciones. Hay que mirar también esta foto. No hay empleo, sube el desempleo, o por lo menos no se refleja en los índices de desempleo tal y como están medidos por ya todo lo que hablamos de la informalidad, pero cuánta gente está sumando un trabajo informal, un empleo informal que no se refleja después en las estadísticas. Bueno, el endeudamiento de las familias, escuchaba el otro día a varias compañeras hablando de cómo las trabajadoras cobran la UH por Mercado Pago y se endeudan porque tienen una tasa mucho más alta. Digo, esa es por abajo cómo está estallando la crisis. Y va a continuar. No sé si por abajo. Y claro, no tiene, eso no tiene salida. No, sumo un dato. 16.000 empresas cerraron desde que asumió Milei. Y no son solo pymes, digamos. Es el kiosco de la esquina, pero también es la productora de cerámicos con 300 tipos en la calle, como fue Ilva, que está en una situación dramática, 236.000 puestos de trabajo buenos, que claro, las estadísticas no lo reflejan por esto de que si vos trabajaste en un Uber, entonces reemplazaste un trabajo en una fábrica, en blanco, con vacaciones y no sé qué, por un trabajo precario o salir a vender empanadas en la feria, digamos. Efectivamente, es una situación y esta combinación, pluriempleo, deterioro de los salarios, deterioro del tiempo libre, ¿no? También, digo, como no me parece menor, de las condiciones de vida muy hostiles. No, y salud mental, te lo sumo porque esta semana salió un informe, lo leí con mucho detenimiento del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, también que a veces lo miramos con mucha atención la producción de informes de ese espacio, y decía que 3 de cada 10 porteños, en este caso un relevamiento de la ciudad de Buenos Aires, con problemas de depresión o de ansiedad, y entre otros temas, uno de las preocupaciones centrales era el desempleo. Y traigo un frente interno porque esta semana salió un spot y voy colando política también porque creo que es inevitable, que está por estallar una elección en la cara del oficialismo. Patricia Bullrich, que es candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, que yo hablé con una persona cercana a ella, creo que lo conté acá, hace 2 meses me dijo, tenemos a Patricia Medina en 45, 50 puntos. Quiero ver qué pasó después del caso Spert y de todas las crisis del oficialismo, pero una candidata que tuvo que hacer un spot con un comerciante que le dice en el spot, y se está vendiendo poco. O sea, vos sos candidata al oficialismo y tenés que hacer un spot con alguien que te dice, y la cosa está difícil, cuando gobernás hace 2 años. Eso es una expresión de que ya no pueden aislarse tanto de la realidad. Está bien, hicieron el Movistar Arena hace 6 días, pero bueno, eso es un delirio de Milei, pero no pueden tapar lo que pasa en la realidad. Bullrich tiene que salir a hacer un spot con un comerciante que no le puede decir en cámara es todo color de rosas, porque todos sabemos y todas sabemos cuando salimos a la calle que no, que el mango alcanza para mucho menos. Entonces, me parece que es un momento de inflexión del gobierno en el que tienen que salir a asumir
nos está yendo mal y que no lo pueden evitar de ninguna manera, y quiero ver cómo eso se traduce en lo electoral, pero no solo en lo electoral, después en lo político en sí, en la realidad, ¿no? Después del 26 de octubre. Ahí siguiendo con tu línea, Poli, obviamente de lo económico es político y estamos a nada de unas elecciones legislativas de medio término que quizás en otro contexto no le hubiésemos dado la relevancia que tienen en este caso, que ya lo dijimos el programa pasado, son unas elecciones legislativas totalmente monitoreadas desde Estados Unidos, no es algo raro, digamos, no es una elección ejecutiva, ¿no? Me acordaba del Movistar Arena de haber pensado también si es una estrategia buena o no de la Libertad Avanza de hacer solo una fidelización de su núcleo duro, porque el Movistar Arena fue eso, núcleo duro puro. Y las personas que quedan por fuera, quizás filo-libertarias o muy antiperonistas, etcétera, en la misma semana, en la misma quincena en donde sucede lo de Spert, ¿cómo interpretan un show de esas características, ¿no? Que era también en ocasión de presentar un libro que hablaba de un milagro económico, y se me ocurre pensar también este ghosting que hacen, digamos, no, ¿se llama ghosting? No, se llama, bueno, cuando le haces creer al otro que está pasando algo que no está pasando. No me sale ahora el Me encanta anglicismo. que ya todo tiene un nombre. Todo tiene un nombre. Es como, ¿me querés hacer que yo me vuelva loco? Fate, pero claro. Se llama psicopateo. Si sos freudiano se llama psicopateo, me estás psicopateando. Sí, puede ser llamar gasling, algo así. Gaslighting. Eso, gaslighting. Bombing me salía a mí. ¿Ves otra cosa, no? Bombing. Es otra cosa, amigo, después te lo explico. No, digo, esta especie de gaslighting del gobierno, por todos estos números que mencionabas, Poli, recién, por lo que decía Majo, de una gran desinversión, lo hemos dicho en otros momentos, un RIGI que no funciona, no es que llovieron inversiones ni nada por el estilo. Me acordaba también de algo que sucedía mucho en la gestión económica de Massa, que era hablar mucho del aumento de la nafta. Ahora la nafta está aumentando y nadie habla de eso porque ya no existe la obligatoriedad de informar el aumento de los combustibles, y el aumento de los combustibles se traduce en precios, como ya sabemos, porque es transporte de mercadería. Entonces ahí también hay como una especie de inflación silenciada, digamos, que también afecta a los bolsillos, y uno por ahí, dice, che, no entiendo por qué me afecta el bolsillo si la inflación dice que es 1 punto tanto, 2 punto tanto y demás, ¿de dónde viene? Entonces hay una inflación que está ahí, ¿no? Un poco pisada y un poco silenciada. Y me parece que un poco esa es la estrategia de gobierno, ¿no? Hacer este gaslighting de estás mejor, saqué a 12 millones de personas de la pobreza, también anclado en estadísticas que no reflejan lo que es, lo hemos hablado con la canasta básica del INDEC, las líneas de pobreza del INDEC, que si ya ganás más de 370.000 pesos no sos pobre, así es muy fácil sacar a 12 millones de personas de la pobreza, pero esa no es la plata que necesitas para mantenerte durante un mes. Entonces, digo, está muy solapada la crisis, son exitosos en solapar la crisis, en hacer narraciones que la oculten de alguna manera, anclados en la idea de la esperanza, digamos, por esto que decís, Patricia Bullrich no pudo evitar hacer un spot con un comerciante que diga, estoy mal, pero tengo esperanza, pero sé que era el camino que había que hacer, pero sé que había que sacrificarse. Javier Milei esta semana dijo, estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado. Cuando antes había dicho, lo peor ya pasó. Estas frases de que saben que hay algo que está pasando, ¿no? Saben que han hecho a la sociedad argentina atravesar por algo que se puede interpretar como lo peor. O sea, los hiciste atravesar por lo peor. Esto de no aflojen todavía. El spot de Milei creo que es no aflojen todavía. Una chica que va corriendo y alguien que le dice no aflojes todavía, no aflojes todavía. Un esfuerzo muy grande. Sí. Exactamente. Tuvieron que hacerse eco de eso también. Lo traducen como esfuerzo, pero no es más que el sufrimiento de las familias que no pueden evitarlo y están de cara a una elección en donde eso no pueden correrlo de la escena, en donde según la justicia electoral van a tener que ir con la cara de Spert igual. Y es una campaña, un último tramo de la campaña difícil para ellos, sumado también a ver qué es lo que van a hacer o no con el PRO, digamos, si le van a echar mano a eso para poder ganar las elecciones o no. Milei y Macri se han reunido nuevamente, y eso puede ser también un cambio de juego para la Libertad Avanza. Acá la pregunta central es si esto va a lograr cambiar el escenario de una forma importante o no.
¿Lo de Estados Unidos? Tiene cola corta, sí. Yo creo que no. Yo creo que no cambia el escenario en la gente, me parece que no, al contrario, me parece muy potente esto, cierre de empresas. Pero la gente no es tonta, además. O sea, si la estás pasando mal, si no llegas a fin de mes, la inflación, bueno, vos decís, por un lado está solapada, estará un poquito ocultada, pero la ciudad de Buenos Aires dio 2%. La inflación, digamos, Milei esperaba llegar con el 1% de inflación, está por encima del doble, con una economía requete recontra resentida. Los datos del segundo trimestre versus el primer trimestre dan caída. Ya no es qué pasa comparando con 2024, que fue un año horrible, post-devaluación, entonces los datos daban raros. Ahora no, venís de un estancamiento / caída desde marzo-abril en casi todos los sectores. Sí. Y digo, me parece que todo ese panorama es muy negativo. Me parece también a favor de la oposición, digamos, ¿cómo es? Frente Patrio. Fuerza Patria. Fuerza Patria, perdón. Cuando me hablas del gobierno en el frente, todo tal. Fuerza Patria me parece que es una elección, una campaña prolija, por lo menos. Yo veo la candidata Karen Tepp, la primera candidata a diputada por Santa Fe. Veo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, veo a Itay Hackman, me parece que hay algo lindo, prolijo, me parece que hay un orgullo. Digo, yo vengo también una cosa que pensaba, no sabía bien de qué iba del todo el podcast, cuando me invitó Poli, pero me parece que hay algo también de reivindicar la política. Y me parece que al lado de todos estos improvisados, porque es un gobierno cruel, corrupto, de un lumpenaje enorme, o sea, lumpenaje. y muy improvisado, ¿viste? No hay una sola cosa en la que no hagan agua. Te dicen que no intervienen, te dicen que no sé qué. O sea, toda esa serie es hacer, todo es, dijimos una cosa pero es otra, hasta políticamente, porque bueno, ni siquiera son fieles políticamente. Santilli era un horror, de repente no sé qué. Bueno, al margen de todo eso, digamos, ¿no? Y además este desprecio por la política, poniendo a una bailarina de Bailando por un Bailando sueño. por un sueño. Yo la seguía, la ubicaba desde que bailaba con Daniel Agostini, el que cantaba Sombras, que, no, digo, está Buena bailarina, todo bien. recontra. Anda sombras, además de cumbia romántica, ¿no? Recontra, Sombras, claro, sí, pero era la compañera, Claro. la que lo acompañaba en Bailando por un sueño, no sé, hace años. Ah, claro. Tuvo 3 clases con Milei, que es un economista berreta de la Universidad de Belgrano, que estudió un manual de economía, ¿no? Repitiendo una especie de 3 mantras, sin saber historia, sin nada. Yo digo, bueno, al lado de eso tenés a Tayana. Digo, no me parece que, no, porque está como esta idea de la casta, ¿no? Milei entendió que había algo que hacía un clic con la gente hablando de la casta. Bueno, no sé bien qué quiere decir casta estrictamente hablando, pero digamos, yo reivindico a alguien que se dedica a la política hace 40 años, que militó toda su vida, que empezó siendo asesor en no sé dónde, pasó por el Ejecutivo, pasa por el Legislativo, entiende de qué se trata el Estado en general y trata de hacer algo desde ahí. Te da berreta esto, o sea, como esa cosita Finito. que compras barato ahí en el tren, que decís que lindo las lucecitas y después llegás a casa, la usás 2 veces y Yo ya. nunca lo vi lindo, pero sí, supongo que alguien lo debe ver. Evidentemente alguien lo vio lindo. Llamativo, al menos. Llamativo, novedoso, sí, puede ser. No, y en la boleta, vuelvo a lo que decía Mili, de la justicia fallando en contra de la reimpresión. Yo igual, acá abro paréntesis, estaba a favor de reimprimir, pero bueno, ahora Vamos de tema. ahora, ¿Qué, amiga? ahora le discutimos. Ahora le discutimos, pero quiero cerrar una idea. En la cabeza de la boleta, no sé si está bien decir un narco, pero no sé si, pero por lo menos una persona que es Si estás claro. militando en el barrio, sí. No, vinculada con la narcocriminalidad, confesamente. Y me parece todo un simbolismo, pero muy profundo, que el gobierno que dijo que es la antipolítica que viene de afuera ponga a un símbolo del narco, que es la figura que aparece o la organización que aparece cuando se retira el Estado, que está en la cabeza de tu boleta, me parece muy significativo, más allá de que no sea el candidato, porque se tuvo que bajar, porque era el candidato y porque aproveche, nosotros el episodio pasado dijimos, si no se baja hoy, ya no se baja, bueno, qué lejos quedó eso que dijimos, ¿no? Pero era el candidato elegido, Milei lo ratificó y hasta hace unos días que lo escuché un poquito más soltándole la mano, lo defendía. Entonces, no solo estaba en la boleta, sino que era el elegido, pero es muy significativo elegir a alguien que representa lo que sucede cuando se va al Estado. Me parece que va a ser fuerte entrar al cuarto oscuro y ver esa figura, me parece que es muy difícil. Estaba a favor de la reimpresión. Pasé por todas las etapas, Primero creí que no. Negación, duel, no sé. No,
y quizás me pase un poco de formalista, pero voy a retomar algo que decía Majo recién, que es que la gente no es boluda, que la gente sabe lo que está votando. Y me parece que está bueno, que me parece que es muy importante votar esta vez. Siempre, ¿no? Me parece que es muy importante votar, pero me parece que esta elección se juega muchas cosas y que está bien que el peronismo tiene que tener su candidato y tiene que sacar su equipo de la cancha y ellos también y tienen que mostrar cuál es su equipo y hay que ganarles igual así. Digo, con Karen Reichardt, con Diego Santilli, y que me parece que está bueno que es una elección muy difícil en términos de cómo se vota y de cuándo se vota, porque es la primera vez que se desdobló, la primera vez que se vota con la boleta única papel, entonces me parece que sumarle una complejidad de votar un candidato que no va a estar, entiendo Barra un poquito la exclusión de La Plata y me parece bien, pero me parece que igual el gobierno va a perder con Karen, con Santilli, con no sé quién, y que no está mal que la gente pueda elegir ganarles con el candidato que sea, porque lo que está mal es el modelo. Sí. Pero bueno, es un poco progre institucionalista mi mirada y fui cambiando. Hoy estoy en esa. Ya está, igual la justicia ya deliberó. Más allá de esto que decís, que es muy cierto, que vuelvo al tema el killer Macri, digo, que sintomático que es que finalmente, más allá de quién encabece o no, a quien están usando para la campaña es Diego Santilli para diputados, Patricia Bullrich para senadora. Más pro que eso no hay, digo, finalmente están ahí. Por eso la reunión con Macri, por eso el interés, digo, en que pensemos cuál es el rol que va a jugar Macri, si Patricia Bullrich sigue respondiendo en algún punto o si va a tener el interés de volver a algún otro tipo de armado cuando fracasa el modelo, porque como le decimos siempre, el modelo va a fracasar con nosotros adentro. Y qué es lo que va a hacer el Colo Santilli, que de mi lado lo felicito porque la verdad ha hecho todo para estar en ese lugar. Venía mi vida ahí lamiendo las suelas hace meses y lo logró, te felicito. Y otra cosa que me causaba gracia también, vieron ese meme que circula mucho en Twitter con la foto de Jorge Tayana que dice arriba en inglés, do nothing, win. O sea, no hagas nada, claro, gana. Tieso. Tieso. Digo, no hagas nada cuando tu enemigo se está equivocando. Digo, un poco la oposición en Fuerza Patria tiene ese privilegio, digamos, que estamos en un momento en donde ellos se están equivocando y mucho. Tienen la habilidad para reconvertir errores, tomas de deuda, casos de corrupción explícitos, o sea, los pueden anular rápidamente, pero la gente no es tonta también, digo, eso queda en la nebulosa. Esta semana, por ejemplo, hablando con gente, una persona que vota La Libertad Avanza me dijo que aún si Espert fuera narco, él votaría a Espert. Y entonces esas personas, como siempre digo, existen. O sea, claro. no digo, hay un voto de un núcleo duro que no lo van a perder, pero digo esto, la oposición está en un momento medio en stand-by. Las internas creo que bajaron bastante. Las internas axelismo, sí, no, provincia de Buenos Aires, de quién fue la autoría finalmente, del triunfo, etcétera, etcétera. Creo que eso bajó bastante. Tiendo a pensar que es parte de la estrategia. Bajar un poco el tono y bajar las internas. Pero bueno, entiendo que está en un buen camino. No quiero creer mucho en las encuestas que circulan en estos días. No, pero hay municipios en los que hay una diferencia de 25 puntos. En las Exacto. Sí. Sí, igual yo ahí le pondría un gran manto de duda porque me parece que está abierta la incógnita respecto de si aún con todo este contexto desfavorable el gobierno todavía puede sostener su tercio y un poco más de apoyo, si puede hacer una elección a nivel nacional de 35 puntos, 37. De repente puede pasar que nos sorprendan con 37, 38 puntos a nivel nacional o 40. Y bueno, y ahí estamos hablando de otro escenario. Por eso yo hasta el 26 a la noche no arriesgaría grandes pronósticos en ese sentido. A ver, lo lógico es que les vaya mal, ¿no? Digámoslo. Tomando en cuenta cómo están dadas las fichas arriba del tablero, uno enumera todas las situaciones en el frente cambiario, en la gestión económica, en lo político. Su lista sufrió la baja del principal candidato. Digo, están mal. Ahora, les puede ir bien igual.
No, sin dudas, digo, les puede ir bien igual. Creo que ya nos hemos quemado con leche previamente, decir, me recuerdo antes de las elecciones, con esa entrevista que dio Javier Milei, no me acuerdo quién, que tuvo unos exabruptos muy raros y también como unos espasmos físicos, que todos dijimos, chau, está acabado, porque esta persona el no debate puede con gobernar, Massa también. el debate con Massa, etcétera, que todos dijimos está acabado, porque pensábamos con una cabeza racional de esta idea que dice Majo, que es de que es una buena cosa pasar mucho por el Estado, estar en una gobernación, estar en el poder legislativo, digo, tener carrera política es una buena cosa, digamos, es lo que nosotros pensamos y tendemos a pensar que eso redunda en buenos resultados en las elecciones. Que eso parece haberse dado vuelta después de la elección de Milei. Parece que no tuviera valor dedicarse al Estado. O sea, dedicarse al Estado ahora parece que es ser casta, y ser casta está mal. Formarse Yo para creo que, gestionar bien. formarse para gestionar bien, claro, ahí está la cuestión. Me parece que, yo lo diría al revés, digamos, me parece que no es un valor no serlo. Me parece que el triunfo de Javier Milei del 2023, igual esto ya caducó, bueno, tenía que ver con la novedad. Hoy, digo, quería sumar algo desde el punto de vista económico, si se quiere, una nota de The Economist, que salió creo que estos días, se titula algo así como El peso argentino y Javier Milei en problemas. Y dice justamente que lo que pasó con la sociedad argentina es que pasó de estar preocupada por la inflación, pero la política del gobierno fue sostener o bajar la inflación sosteniendo un tipo de cambio apreciado, una moneda apreciada en la Argentina, a costa de hoy pasar que el principal problema de la sociedad argentina sea la desocupación. Y no se meten con todo esto que estábamos diciendo, a nivel de endeudamiento, pluriempleo, peores condiciones de vida, salud mental, lo que contaba Poli. Porque claro, si no llegas a fin de mes, te quita el sueño, o sea, nadie está bien durmiendo mal. Me parece que hay un problema evidente que digo, me parece que se ve en la gente, en los de alrededor, que se habla más de plata, ¿no? Yo siento que, Sí, por supuesto. viste, la plata, hay que tener plata para que no sea un tema la plata, simplemente digo, después elegís qué hacer, qué sé yo. Pero claro, cuando se empieza a hablar de plata, yo en un círculo, ¿no? Cuarentona, familias, con hijos, no sé cuánto, el tema de la plata es un tema. Sí, conversás con tu compañía y decís, che, es el 7, 8 del mes y yo no me quedo un mango. Y Pagué tenés la que tarjeta, decir, pagué ¿viste? todo. Y te endeudás y están todos pagando con la tarjeta de crédito y haciendo tarjeta de crédito porque ya entraste en un circuito así. Digo, me parece que todo eso es medio difícil. Más allá de las encuestas, igual nada, venía para acá escuchando encuestas en Rosario, 21% versus 33%, el peronismo 33% y la Libertad Avanza 21%. Digo, me parece que algo de eso se tiene que ver reflejado. Yo insisto con que este modelo fracasó. Está fracasado y me parece que tiene la sentencia, bueno, de caput. Hay que ver si se renueva. Me parece que parte de lo que decía del Movistar Arena es un intento de resurgimiento, de renacer, de volver a esos orígenes. Claro, cuando eso era original y no ahora. Ahí coincido con vos y lo hemos dicho muchas veces de que el programa va a fracasar y coincido en lo que vos decís, ya fracasó. El tema es cuánto tiempo puede sostenerse fracasando. Digamos, creo que esa es una novedad, ¿no? Por ahí estamos acostumbrados en la sociedad argentina que modelo económico fracasa, gobierno que se va al toque. Si viene un corralito, viene el helicóptero, o sea, a los hechos, ¿no? Viene el helicóptero y el presidente se va. Digo, ahora estamos como sosteniendo un fracaso que puede sostenerse en el tiempo, y esto que hemos dicho muchas veces, que Milei no se va a ir tan fácil, Milei no va a renunciar, no lo van a sacar, entonces digo, va a ser un modelo que fracasando se va a sostener mucho tiempo. Bueno, Estados Unidos ahí está cumpliendo un papel clave. Y Estados Unidos está cumpliendo un papel clave, no para rescatar a la Argentina, sino para mantenerlo para rescatar al gobierno. con el agüita debajo de la nariz, mini, para que puedas respirar mini, pero te mantengas casi muriendo, pero te mantengas. Y en ese sentido vuelvo a Estados Unidos porque también lo pensaba como una analogía de que Estados Unidos huele olor a podrido, va de algo muriéndose y se mete, ¿no? Digo, esta injerencia que tiene Estados Unidos en lugares con democracias débiles, injerencia armada en Afganistán, por ejemplo, y demás, hoy en la Argentina se traduce con una injerencia financiera, digamos, porque estamos en la financiarización de la vida y esas son sus armas, y se mete en la Argentina porque se da cuenta que es una democracia muy débil. O sea, de a poco fue sucediendo
que en la Argentina ahora de repente no importa si se sancionan leyes, no solo porque el presidente las puede vetar, sino que si el gobierno las sostiene, la presidencia puede hacer un decreto de promulgación en donde dice no la voy a ejecutar. Lo que pasó con la ley de discapacidad en la sesión de diputados de estos días fue que ese decreto de promulgación volvió a la Cámara de Diputados y se volvió a rechazar el rechazo de Milei al rechazo de su veto. Digo, y estamos dando vueltas con trámites de esas características sobre, por ejemplo, en este caso, algo muy sensible como la ley de discapacidad, que está sancionada por doble partida por el Congreso de la Nación. Por amplias mayorías. Y eso pasó con financiamiento universitario que se presentó 2 veces, digamos, 2 veces fue sancionado como ley y una vez fue insistida. El mismo con la emergencia pediátrica, la ley de DNUs que se trató esta semana también en diputados, que volvió al Senado, pero tiene fuerza de ley, que Milei Sí, también... pero te hago un paréntesis. Tiene fuerza de ley, pero fue rechazado el principal artículo, tal cual, que es el de los 90 días. que es el modificador real de la sustancia de la discusión. Totalmente. Pero digo, queda anulado el Congreso en ese sentido, porque de sancionarse con ese artículo modificado, Milei ya adelantó que también va a vetar la ley que busca regular sus vetos. Entonces digo, estamos en un momento muy difícil porque las herramientas de la democracia están fallando, los pesos y contrapesos están fallando, porque encontró un vericueto por el cual las leyes no se aplican. Hay que ver qué pasa con el presupuesto 2026 también, si se va a aprobar o no, o si vamos de vuelta a un cuarto año, ya no, tercer año supongo, sin presupuesto, con partidas discrecionales. Y eso es un problema muy grande y habla de una democracia cada vez más débil, porque los bastiones, las columnas, los cimientos que mantienen a un país con división de poderes, se está empezando a resquebrajar en nuestros ojos. Yo no había visto antes el veto del veto del veto del veto. Digo, es un delirio que se sanciona una ley y vos digas, vos, jefe de gabinete, que dentro de tu descripción de puesto tenés la potestad para dar partidas presupuestarias, diga, no, si vos no me das la partida que yo tengo que usar, no lo puedo hacer. Es tu trabajo, Guillermo Francos, es parte de tu descripción de puesto. Es casi una boludeada magistral a la democracia. Y es algo que es muy preocupante, pero esto sucede tan de a poco que es como que uno no se da cuenta, pero ya somos parte de las democracias débiles de Latinoamérica. Sí, hay que ver hasta dónde, vos decías recién, un fracaso sostenido en el tiempo. Está claro que el gobierno nacional busca sostenerlo en el tiempo, Estados Unidos va a buscar sostenerlo en el tiempo, hasta dónde la sociedad argentina, ¿no? puede tolerar esta marcha de las cosas, sin una mejora notoria en su calidad de vida, en su día a día, sin un cambio que sea palpable en su cotidianidad, ¿no? Bueno, pero ahí tiene que haber una intervención. Es lo que yo digo todos los episodios y me siento pesada, pero ¿qué hacemos con eso? Yo coincido con el diagnóstico, la democracia débil. Bueno, ¿qué se hace? ¿Qué hace la oposición? ¿Qué hace la clase política? ¿Qué hace la sociedad civil? ¿Qué hacen los intelectuales orgánicos? Digo, ¿qué se hace como sociedad para no esperar sentado el swap con el Tesoro estadounidense, no esperar pasivamente el debilitamiento y casi el cierre virtual del Congreso, no esperar sentado el empobrecimiento de la clase trabajadora? O sea, me parece que si la historia es la historia de la lucha de clases, digo, ¿qué se hace para dar vuelta esa situación? No, a mí no me alcanza con una elección legislativa. No me alcanza con ganar una elección legislativa. No me parece que sea, obviamente, que si ganás ampliamente, un poco más cómodamente, tenés, no sé, o tenés como un poco más de margen. Pero bueno, pensar en un momento del mundo, porque no es una cuestión solamente argentina, todo esto que estamos enumerando. Bueno, otro tipo de creatividad, otro tipo de coraje para cambiar la situación. Sí, y te sumo ahí algo que estuve pensando en estos días, creo que alguna vez ya lo dijimos acá, me parece que si la historia gira de un modo en el cual coloca nuevamente al peronismo o al Movimiento Nacional Popular o al panperonismo, como le queramos llamar, con la responsabilidad de gobernar,
Me parece que no hay margen para cosas de medio término, a medio camino. Digo, no sé bien. Absolutamente, coincido. Me parece que no hay margen. No hay margen porque acá, digo, los recursos naturales, el comercio exterior, la deuda externa, digo, va a haber que discutir con Sí. mucha firmeza. Sí. Con mucha firmeza con Estados Unidos, con el Fondo Monetario. Va a haber que desconocer gran parte de la deuda que el Estado argentino ha tomado. Primero porque es impagable, segundo porque viola un montón de acuerdos internacionales, porque no pasó hay un montón de aspectos. Y después, en materia de los recursos naturales que tiene la Argentina, de sus reservas de gas, de vaca muerta, del litio, de las posibilidades que tiene la Argentina de ser un exportador de recursos naturales, pero sobre todo de abastecer a las familias argentinas y a las empresas argentinas que dan trabajo. Digo, la posibilidad que va a tener, digo, porque probablemente sea una oportunidad única que tenga la Argentina en un próximo turno, de decir, vamos a reorientar la política hacia un modelo de desarrollo y de soberanía, porque si vos, digo, en el próximo turno no desconoces toda una serie de cosas que hicieron este año, quizás, digo, después sea muchísimo más difícil dar vuelta a la taba. Entonces creo, sé que nos escuchan muchos compañeros y compañeras de la política, y me parece que sí. Digo, esto lo digo porque antes, unos años atrás, la tesis central sobre la que nos movimos todos era que era una etapa más bien para el equilibrio centrista, ¿no? Eso fue un poco el frente de todo, fue un poco con toda lógica, ¿no? Porque era el clima de época y era el diagnóstico que más o menos compartíamos todos en ese momento. Más o menos. Más o menos. No sé si la renegociación de la deuda fue con toda lógica, no sé si todo lo que pasó fue con toda lógica. Hemos dicho en el hecho maldito más de una oportunidad, cosas que quizás no compartíamos de cierto clima de época en otros años. Creo que en ese sentido hemos sostenido una posición. Pero digo, más allá de lo que pasó está para no repetir errores y no para, digamos, para escarbarlo demasiado. Hay que mirar hacia adelante y creo que el próximo turno hay que tener una mano firme en la defensa de los intereses nacionales, porque si no, estamos en el horno. Hay algo un poco desalentador por momentos, no lo sé, espero que no sea así, que no hay muchas oportunidades para gobiernos nacionales y populares. Digamos, la experiencia del kirchnerismo es una experiencia muy particular, muy a contramano, bueno, en un contexto internacional y latinoamericano que sí, que dio lugar a todo eso, pero digamos, el frente de todos fue una experiencia, fue perder, ¿viste? Tenías 3 tiros y los perdiste todos. Y respecto de estas cosas, 2 o 3 ideas. La primera me parece que fue quedando claro de todo lo que dijimos, que es que aun cuando este gobierno zafe, aun cuando no caiga el gobierno de Javier Milei, no se vaya en helicóptero, vengan 50.000 rescates del Tesoro norteamericano, esto deteriora, esto sale mal, esto ya salió mal, en términos de industria, en términos de soberanía, en términos de condiciones de vida para la clase trabajadora y los sectores populares, digamos, en términos de distribución del ingreso, en términos de quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden, digamos. Me parece que ahí no hay mucha discusión. Digo, es el spot de Patricia Bullrich reconociendo que el comerciante no vende hace 2 años. La otra cuestión que me parece también bastante generalizada es que tiene que haber una reestructuración de la deuda externa. La pregunta es cómo, digamos, ¿no? Si es una reestructuración progresista que permita a la Argentina crecer y salir, o va a ser una reestructuración, no sé, cediendo los recursos naturales al mejor postor, digamos, no importa. Digo, como se salió en los 90 a partir de un paquete privatizador, que también fue una reestructuración de la deuda, que fue lo que no pudo hacer el gobierno radical de Alfonsín. Para eso hay que estar preparados. Y me parece que hay un tema del que se habla poco, pero está presente poco en la agenda, por supuesto que acá seguramente que sí, que es la fuga. Digamos, en la Argentina tenés un problema sistemático de fuga de capitales, de riqueza, entonces todo el tiempo hay un saqueo permanente. La otra vez lo escuchaba a Tayana decir esa palabra y me quedó, digamos, es un saqueo. Además lo tenés en manos en este momento el principal saqueador es Caputo, que es el ministro de Economía, pero aún cuando hay un ministro de Economía absolutamente saqueador, también el problema del saqueo de los recursos ¿no? de la Argentina está ahí. Entonces me parece que ahí también tenés algo que tiene que ver con pensar, bueno, a ver, ¿cómo atraes para que en la Argentina se quede la riqueza que se genera en la Argentina? Es algo como de tan básico que no se habla, ¿no? ¿Cómo haces para que haya tentación a que los capitales que tienen guita vengan, la dejen y no estén especulando y esperando que el tipo de cambio y no sé qué y la tasa de interés? Ahí te sumo algo que yo también escuché lo mismo que decía Majo, más allá de una cuestión más estructural, del saqueo estructural del país, digamos, y de la guita del país y demás.
Estaba viendo unas encuestas de cuánto perdieron los trabajadores estatales, los trabajadores registrados y demás, cuánto perdieron de plata en promedio. Y esa plata, plata que no está en los bolsillos, plata que no está en las empresas, plata que no está en los emprendedores, plata que no está en las pymes, no es que la plata no desaparece, es lo que dice Majo. La plata se fuga o se la están quedando algunos. O sea, es un elemento, que va y viene. La plata no está desapareciendo, sino que está cambiando de manos. Y es el ciclo argentino, ¿no? El saqueo es el ciclo argentino. Cada 10 años alguien se la queda, o ahora cada menos, porque el mundo va más rápido. Y es un saqueo tras otro, en donde la guita se quedan los de siempre, y ahí el poder empieza a cambiar de manos, y vuelven los saqueadores de siempre. Digo, por algo vuelve Toto Caputo, vuelve Sturzenegger a hacer lo mismo una y otra vez. Y ya que trajiste a los trabajadores, y con esto cierro, creo que en la línea de lo último que había dicho, también por delante me parece que se viene un tiempo, espero, de una mayor sinergia también entre los trabajadores, las trabajadoras, sus organizaciones, y la política también. Digo, también hemos experimentado etapas de mucha distancia entre los sindicatos, las centrales y por ahí la marcha de las organizaciones políticas, la gestión. Me parece que hay que aspirar a retomar esa sinergia positiva entre la política y el movimiento obrero, ¿no? Me parece que ahí también va a haber una clave en el tiempo que se viene. Si tanto movimiento obrero, y me refiero a los sindicatos y centrales que nuclean a los trabajadores registrados, a las organizaciones sociales que nuclean a los trabajadores informales y las organizaciones políticas. Todas esas patas de un mismo gran movimiento nacional y popular que pueda plantear un programa de soberanía y de desarrollo del país. Digo, después aparecen los problemas, las discusiones, nos podemos matar discutiendo tal cosita, pero digo, para adelante creo que hace falta que todos hagan un esfuerzo, todos hagamos un gran esfuerzo para poder reencauzar, volver a que la Argentina tenga un camino de desarrollo y de inclusión y de justicia social que ojalá que es lo que vamos a ver en los próximos años. Bien, hemos grabado este episodio del Hecho Maldito en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Como siempre estuvo Poli Sabatés, estuvo Mili Pioletti. Gracias, Majo Castel, por haber venido. A ustedes, Un placer total. Abrazo a Julián Hoffele, que hoy no pudo venir. Abrazo también a Ashi Cesare, que se encarga de nuestras redes sociales y diseñarnos las portadas del episodio. No tenemos título, no hubo momento. No hablamos de eso, y bueno. Momentum, título, que a veces nos pasa, verdad, que sale en la charla, pero bueno, lo tendremos que definir ahora en el post-programa. Yo soy Juan Gentile, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau, chau. Acompaña al Hecho Maldito. Invertimos para fortalecer la seguridad de nuestro municipio. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios, escuelas, clubes e instituciones. Comunidad Loma Segura. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la Comunidad. Intendente Federico Otermín.